La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Fernando. Buenos días, Cafetera. Os conocí allá en 2013, cuando la crisis económica. Yo terminé mis estudios y decidí emigrar, como tantos otros, a París. Allí os conocí, empecé a escucharos y 7 años después, con una posición mucho mejor, decidí hacerme mecenas porque creo en vuestro periodismo y en esta crisis, en otra crisis, nos ayuda a todos a entender mejor la situación desde una posición mucho más sosegada. Muchas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. I urge all countries, especially G20 members, to commit to carbon neutrality before 2050. And I ask them to submit more ambitious nationally determined contributions and long-term strategies before COP26 that are aligned with the 1.5-degree goal. Internet hoy es el canal de comunicación por excelencia. La fibra óptica hoy es el canal de comunicación por excelencia. Hoy un chico que no tiene acceso a Internet es un chico que no tiene información. La biblioteca del siglo XXI es Internet. Ahora. Entonces, eso no es un servicio público. Well, they'll go out and they'll vote, and they're going to have to go and check their vote by going to the poll and voting that way, because if it tabulates, then they won't be able to do that. So let them send it in and let them go vote. Vivimos un momento complicado de hace unos cuantos años que se vienen recortando las vacantes y las inversiones en las empresas públicas, pero en este momento con estos nuevos presupuestos, con estos nuevos instructivos presupuestales se va a agravar la situación. Nosotros estamos defendiendo la empresa pública en el sentido que pensamos que en este momento de crisis y de pandemia es cuando más se tiene que ensanchar el Estado. Las vacunas ahora mismo no existe ninguna. Es cierto que hay previsiones de que algunas de las vacunas que todavía están en ensayo pudieran, ahora mismo hay expectativas, no hay certezas, ninguna. El acceso a estas vacunas se hace por un procedimiento negociado a nivel de la Unión Europea para garantizar una distribución equitativa entre todos los países. Unos presupuestos generales del Estado, unos presupuestos para un gobierno, en definitiva es ponerle música, es ponerle números a un proyecto político. Es falso, es falaz, por muy bien que suene, que no tienen ideología. Un presupuesto tiene ideología, de hecho es el principal proyecto político, no solamente de un partido, sino de un gobierno. Bueno, pues ya es viernes, ya hemos llegado al final de esta primera semana tras la vuelta, el comienzo de la temporada, en un día en el que, ahora veréis, tenemos un montón de cosas sobre la mesa. Vamos a hablar con Ana Pastor, con la periodista Ana Pastor, en Plata o Plomo, donde hoy vamos a... Mirad, hay una serie que es interesantísima porque es una serie, creo que es de Noruega o de Suecia o de Dinamarca. Y
es una serie que habla de los momentos previos y posteriores a un atentado terrorista. La serie se llama Cuando el polvo se asiente, muy recomendable en Filming. La vamos a analizar después con Ana Pastor. Pero como es viernes, los viernes también nos habíamos dicho se va a incorporar al programa para que conversemos aquí todas las semanas Pilar del Río, porque sabemos que en tiempos como estos de tanta incertidumbre y de tanto desasosiego, queremos recuperar la mirada hacia el mundo de la cultura, además con esa visión tan particular que tiene Pilar del Río, y charlaremos un ratito con ella. Yo le había dicho, te pongo el marco de esto, yo quiero hablar con Pilar, de lo que quiera Pilar, del mundo de Pilar, de las mañanas de Pilar, de los amaneceres de Lisboa, da igual, queremos tener proximidad, contacto con alguien que tiene esa profundidad y que tiene esa mirada tan limpia. Así que, bueno, charlaremos después un ratito con ella. También es viernes y los viernes sabéis que durante la temporada pasada descubrimos los relatos de Ainhoa Goñi, que se ha destapado como una extraordinaria escritora, pero le hemos dado una nueva vuelta de tuerca al ejercicio literario que hacía aquí cada semana, y en esta ocasión, a partir de ahora, los relatos de Ainhoa Goñi van a estar basados en vuestras propias experiencias, en las experiencias de los oyentes. Así que os podéis poner en contacto con ella, tanto a través de Twitter como a través del programa, a través de las redes sociales o de la manera en la que consideréis, o de nuestro teléfono móvil, del WhatsApp. Si tenéis alguna historia que queréis que ella convierta en un ejercicio literario, y algún actor o actriz lo leerá aquí en el programa. Hoy vamos a comenzar con una historia de un oyente, de J. Seth, que igual estás escuchando y quedas sorprendido por el golpe de efecto de Ainhoa Goñi. J. Seth hoy será el protagonista, con un pequeño relatillo que le trasladó a Ainhoa y que ella ha convertido, como digo, en un cuentecito. Leerá Pachi Freitez. Así que con estos ingredientes hoy podemos pasar a levantar la persiana de la cafetería. María Navarro, María.es, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se ha levantado usted? Bien, bien. Además veo que JSET también está ya por aquí. Dice, estoy por aquí. Ah, bien, ya está preparado entonces. O sea que, bueno, igual ha habido alguna filtración. Sí, ya estoy viendo. Dice tengo con nervios incluidos. Con los nervios incluidos. Igual pensé que te íbamos a sorprender, pero imagino que te habrá dicho Ainhoa también, para que no te pillase por sorpresa. No siempre en los relatos tienen que ser con nombres y apellidos. A lo mejor alguno de vosotros decís, oye, tengo una maravillosa historia, pero yo no quiero que se cite mi nombre por la razón que sea, pues de un amigo, de un sobrino, de un primo o de alguien que me la ha contado. Yo he oído. Un amigo. Es para un amigo. Entonces, pero bueno, se lo hacéis llegar. Oye, sospecho que no le va a faltar trabajo a Ainhoa Goñi, porque es verdad que en cada vida, en cada historia de la vida, estoy convencido de que tenéis un montón de anécdotas, de cuestiones personales. A veces pueden ir de lo más pequeño, de ese momento que tuvisteis especial, que vivisteis con vuestros padres, o puede ser ese desencuentro amoroso, o puede ser ese reto laboral. No sé, seguro que hay mil cosas que consideráis que merecen ser contadas y que pueden ser decoradas así en las palabras de Ainhoa Goñi. Bueno, pues de eso vamos a hablar, así que, como digo, tenemos muchas cosas de las que hablar en una semana que está muy protagonizada por los rebrotes. Ya sabíamos en todo caso, María, que estos días iban a ser especialmente intensos, que la entrada en este nuevo curso político no iba a ser sencilla, porque los datos de verano ya apuntaban esa segunda ola de contagios del coronavirus. Todo lo protagoniza este asunto, más las negociaciones políticas, las portadas de los periódicos. Habíamos prometido en todo caso que el programa va a mantener el mismo tono de sosiego, por eso podemos darle un pequeño marco musical a esto, para entender que, bueno, el mundo, pese a que dé la impresión viendo algunas portadas de que esté derrumbándose, pero mientras tanto, pues el café sigue sobre la mesa. Por eso yo creo que también es tan importante que mantengamos secciones como las de hoy, ¿no? Que podamos también, pues, hablar de series, que también hablan muchas veces de cuestiones de la vida, de cuestiones sociales, que hablemos con Pilar y que es nuestra biblioteca andante y nos explique la realidad a través de los libros, y luego el tema de los relatos, ¿no? Lo importante que es hablar de la vida. Sí. Y en eso los viernes, así que se va a convertir en un programa, pues, con la mirada muy puesta en la cultura, la cinematográfica, a través de las series y de los documentales, también a través de la mirada literaria de Pilar del Río, a través de los libros o de otras cuestiones culturales que podamos abordar con ella cada semana.
también de los relatos de Ainhoa Goñi, en fin, que vamos a tener unos viernes muy especiales. Pero no hay que abandonar en todo caso la actualidad, vosotros lo sabéis, es un programa informativo, hablaremos también de la prensa internacional, la forma en la que se ha referido a España. Es un ejercicio que hacemos los viernes y es muy interesante porque permite ver qué imagen estamos proyectando en el exterior, así que charlaremos en un ratito con Pilar de la Peña. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia, no estás sola allí donde estés porque estamos a tu lado. Cuando llueve en Madrid, llueve en toda España. Cuando se contagia un madrileño, se contagian los españoles. Pareciera, hoy es portada en los periódicos, nuevas medidas en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que tiene previsto limitar la vida social ante el avance del virus. Pero no es solamente un pequeño ejercicio de centralismo el que hacen los periódicos, sino que es que Madrid se ha convertido en el epicentro europeo del rebrote por coronavirus y las medidas son difíciles. No es sencillo ahora decidir qué naturaleza de confinamiento podemos volver a experimentar, porque nadie sabe muy bien si la economía podría soportar un segundo confinamiento tal y como lo conocimos. Ayer hacía una alusión sobre esto precisamente aquí en el programa Alberto Garzón, ahora lo escucharemos, pero cuando le preguntábamos si era posible un confinamiento de nuevo, dijo: tal y como lo conocemos, no. Tal y como lo hemos vivido, seguramente no. Pero lo cierto es que hay otras alternativas que son las que se están estudiando. Ayer lo señaló el propio Fernando Simón. Yo creo que Madrid tiene otras alternativas que no sean el confinamiento de Madrid para actuar y, si no me equivoco, hoy y mañana va a comunicar algunas de ellas. Así que Madrid tiene previsto comunicar algunas de las medidas que ya están en las portadas de los periódicos. En todo caso, Madrid se blinda para frenar la nueva ola de la pandemia. En todo caso, está bien que lo demos a conocer, que nos detengamos un segundo aquí, aunque hagamos este ejercicio de centralismo, como digo, pero está bien porque muchas de estas medidas van a ser la inspiración después de otras medidas que se pueden vivir en vuestras propias comunidades autónomas o en otros países en los que residís, porque, como digo, Madrid se ha convertido en el epicentro del contagio, así que es pionero hasta para esto. La comunidad, creen los madrileños, la comunidad prohíbe las reuniones de más de 10 personas, también los bailes en las bodas, también va a restringir la asistencia a misas y a funerales en pleno ataque del gobierno, dice el ABC. Bueno, es que difícilmente el gobierno puede mirar para otro lado con el número de contagios que se están produciendo. Madrid limitará más el aforo en reuniones, iglesias, bodas, terrazas. Con esa medida la comunidad trata de poner freno a la expansión del coronavirus, dice hoy el periódico El Mundo también en su portada, mientras un gran mapa de la Comunidad de Madrid, que es el que protagoniza, con los índices, el que protagoniza en la portada del ABC, las nuevas restricciones, también en la portada del País. Madrid va a limitar la vida social ante el avance del virus, va a tomar medidas bajo presión de las autonomías limítrofes que detectan contagios importados. Bajo fuerte presión del Ministerio de Sanidad y de los gobiernos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, la Comunidad de Madrid prepara medidas que va a anunciar hoy para limitar la vida social y frenar así la pandemia del coronavirus. Madrid, que registró ayer otros 2.859 contagios, sobre el total nacional de 8.900. Dice el periódico El País que planea endurecer los límites a las reuniones familiares, también en las terrazas, en velatorios, en actos multitudinarios. Aquí volvemos a la disyuntiva que se planteaba al principio de la expansión de la pandemia, cuando se nos decía, claro, ¿cómo hacemos, cómo podemos evitar el frenazo económico? ¿Cómo les decimos ahora a los bares y a las terrazas que ya han sufrido las consecuencias económicas del cierre total de sus negocios durante semanas, durante el primer confinamiento? ¿Cómo les decimos ahora que limiten aún más todavía la presencia de, bueno, la asistencia a más clientes en las terrazas? Va a haber que limitar probablemente la asistencia a las terrazas. Así que muchas incertidumbres económicas que vienen arrastradas como consecuencia también de la expansión del coronavirus. Hay muchas, después se están produciendo muchas imágenes virales en las redes sociales. ¿Por qué está pasando esto? Probablemente por la falta de previsión, también hay una evidente descoordinación política.
así está siendo acusado por... El otro día hablábamos aquí en el programa, por médicos como Mónica García, que se ha convertido en un ariete contra el gobierno madrileño cuando ha empezado a destapar algunos de los contratos que se están cediendo a empresas privadas, pero además se hace a última hora, sin previsión, prácticamente sin explicar por qué se opta por estos modelos. Así que, bueno, pues con la lupa puesta sobre el gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pocos pueden salir en defensa de la gestión que se está haciendo. Y en este momento es trending topic Esther Palomera, por un artículo que ha escrito precisamente sobre la Comunidad de Madrid hoy en el diario.es. Bueno, y mientras tanto hay una cierta esperanza en que la vacuna pueda irrumpir cuanto antes y paliar en alguna medida toda la catástrofe que está conllevando este tema. Hoy lo vemos en las portadas de los periódicos porque hemos visto que se especula mucho con la fecha en la que podría haber una vacuna lista para esto. Pero mientras los expertos se tratan de ponerse de acuerdo, las autoridades piden calma. Creen que no da la impresión de que se pueda establecer una fecha. Y ayer insistía sobre eso Fernando Simón. Decía que hay que tener cautela sobre esa fecha de la vacuna. Las vacunas ahora mismo no existe ninguna. Es cierto que hay previsiones de que algunas de las vacunas que todavía están en ensayo pudieran, si tienen la eficacia necesaria y dan los resultados que se espera, pudieran estar disponibles a final de año. Más probablemente a principios del que viene, pero alguna podría estarlo antes, eso es cierto. De hecho, hay noticias de algunas, en algunos medios se ha hablado de algunos otros países que hablan, por ejemplo Estados Unidos, de poder vacunar a final de año. Yo creo que hay que ser muy prudentes. Ahora mismo hay expectativas, no hay certezas, ninguna. El acceso a estas vacunas se hace por un procedimiento negociado a nivel de la Unión Europea para garantizar una distribución equitativa entre todos los países y que no dependa y conseguir un precio común y que no dependa del poder económico de un país de la Unión Europea el acceder o no a más o menos vacunas. Así que, a pesar de las noticias tan optimistas que se han estado publicando en las últimas semanas, a pesar de algunos anuncios muy importantes que se han hecho porque comienzan los experimentos en humanos, y a pesar de que por primera vez en la historia en algunos lugares se está anunciando incluso que la producción de las vacunas se está comenzando antes de que hayan concluido los estudios, de manera que si son positivos esas vacunas, su recorrido sería mucho más breve en la propia cadena de producción. Pero en todo caso muchas incertidumbres en torno a la fecha en la que una vacuna podría sí cambiar un poco la dirección que ha tomado el mundo ante tantísimas incertidumbres. Bueno, le preguntaban también a Fernando Simón, porque le pedía prudencia por esto de las vacunas, pero también le preguntaban por todas las tensiones que se están produciendo, porque es verdad que los datos en Madrid y en Cataluña son muy, muy, muy inquietantes. Claro, las alertas y las advertencias que han enviado las autoridades ha hecho que Madrid se sienta señalada, interpelada directamente, pero es que la mayoría de los diagnosticados están en estas comunidades. De estos totales de casos diagnosticados en los últimos 14 días, que dan esa incidencia de 212 por 100.000 habitantes, seguimos con una distribución similar según el territorio a la que observábamos también el lunes. Alrededor del 30% de los casos, un poquito más, se diagnostican en Madrid, alrededor del 13, un poquito más del 13% se diagnostican en Cataluña, y luego hay una distribución por las comunidades que más estaban notificando durante las
el último mes o el mes anterior, que todavía, aunque estén bajando, todavía están notificando cantidades relativamente importantes. Y os decía, un artículo de Esther Palomera esta mañana ha provocado una gran reacción en las redes sociales porque, claro, la cuestión es que ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué comunidades autónomas como Madrid, es verdad que es la comunidad más densamente poblada, tiene sentido que el índice de contagios sea alto, pero por qué con esta desproporción? ¿Por qué es tan claramente evidente en comparación con los datos de otras provincias, otras comunidades, otros países, incluso otras ciudades en Europa? Bueno, pues bien, decía Esther Palomera que el problema es que llevan semanas ignorando las señales de alarma del COVID. Y esto lo dicen virólogos, epidemiólogos, sin que nadie en la administración autonómica haya hecho nada por evitar un otoño como vivimos la primavera pasada. Y es que o se adoptan medidas urgentes o vamos a acabar de nuevo encerradas, porque van a hacer falta confinamientos parciales para que no lleguemos al aislamiento global, que esto cerraría completamente la actividad económica y muy probablemente nos llevaba al colapso económico. Pero que Madrid es una bomba radioactiva vírica lo ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, pero es verdad que cualquiera puede suscribir ese análisis. Sí, simplemente viendo los datos, algo que, dice Esther Palomera, Isabel Díaz Ayuso aún no ha hecho, porque dedica la mayor parte de su tiempo a confrontar con Pedro Sánchez, al politiqueo, al titular, a la propaganda, y el resto lo ocupa en sacarse de la manga medidas que luego no ejecuta. Frivolidades como la de los niños que acabarán todos contagiados por el virus cuando vayan al colegio, o sembrar el caos citando a 10.000 profesores para hacer pruebas serológicas en una sola mañana. Bueno, pues este texto hoy muy recomendado por La Cafetera, hoy en el diario.es, Esther Palomera. Y os decíamos, ¿hasta qué punto podemos esquivar un nuevo confinamiento? Ayer conversábamos con el líder de Izquierda Unida, el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Le preguntábamos sobre esto porque por mucho que las autoridades insistan en que un nuevo confinamiento no es posible y que tengamos frente a nosotros el temor de un colapso económico, como decía Esther Palomera, pero ¿de verdad vamos a poder evitar un confinamiento? Quizá no será exactamente igual al que vivimos en marzo, pero si empiezan a confinar los países de alrededor, si las medidas en los países de alrededor contra los españoles empiezan a ser cada vez más duras, ¿vamos a evitarlo? Bueno, pues ayer hacía esta reflexión Alberto Garzón aquí en La Cafetera. Afortunadamente tenemos que decir que estos rebrotes que hemos tenido desde el verano no se parecen a los de marzo. Afortunadamente no estamos viviendo una situación igual y por lo tanto ahora mismo no hay una sensación, no puede haber una sensación de que se vaya a repetir ni mucho menos situaciones parecidas. Eso sí, las comunidades autónomas, insisto, y los ayuntamientos tienen a su disposición, pues si hay algún tipo de rebrote más peligroso en su óptica, pues poder poner en marcha unas medidas, pero que van a ser en ese caso muy específicas, muy ad hoc, nada que ver con lo que vivimos en la primavera. Nada que ver con lo que vivimos en la primavera, decía Alberto Garzón ayer aquí entrevistado en el programa. Puede haber medidas ad hoc, puede haber medidas específicas, incluso pequeños confinamientos locales, pero no se prevé que se dé un confinamiento como el que hemos vivido, por lo menos en este momento, aunque muchos nos tememos que todo dependerá de la evolución. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. All these words come into my mind. Sometimes I fear, but I remain quiet. They will never understand. These words are my sword. They will never understand. Silence sets them on fire. Now red is over blue. We're walking on a wire. Here I am facing you. The voice you hear is mine. The voice you hear is mine. Bueno, también hay lío agitado en lo económico por la anunciada posible fusión entre CaixaBank y Bankia. Ambas entidades confirmaron sus conversaciones para una fusión inminente que daría origen al mayor banco del país, si se concreta. Ahora el Ejecutivo dice que va a maximizar el valor de la participación pública en la operación.
Eso para el periódico El Mundo supone que el gobierno favorece que CaixaBank absorba Bankia. Y dicen que hay muchos interrogantes en una operación que es clave. Se convertiría en el primer gran banco. Así que hoy en la portada del periódico El Mundo. Todavía es pronto para conocer los detalles de esa fusión, en qué condiciones se produciría, pero en efecto hay un cierto debate. Dice: CaixaBank y Bankia negocian crear el primer banco español. Hoy en la portada de La Vanguardia también. Eso produciría importantísimos cambios en el mapa financiero. El primer accionista de la futura entidad sería la Fundación La Caixa, seguida del Estado. Gorigol Zarri se perfila como el nuevo presidente, con Gortázar como primer ejecutivo, dice hoy la portada del periódico La Vanguardia. Y vemos, claro, dice Mamen, lo que pasa es que es una operación muy importante, Mamen, pero dice, claro, es que se habla mucho de la economía, mucho también de las consecuencias económicas de la pandemia y todo esto, que en ese sentido es bastante cierto, pero dice, pero se habla muy poco de la mala salud emocional que supone esta pandemia, y todo importa para la natural, en fin, para la vida en un momento como este. Pero esta operación está ocupando hoy las portadas. Hemos visto que ha tenido una importantísima repercusión. Luego veremos, no sé si todavía ha alcanzado la prensa internacional. Luego conversaremos con Pilar de la Peña para ver si ya comienza a atisbarse. Pues estas operaciones financieras suelen tener muchísimo desarrollo. Pero en efecto, decíamos, los viernes en la cafetera es tiempo para abrir un espacio para conversar, para acomodarnos, porque la actualidad nos va arrasando. Tenemos también algunos atisbos sobre la declaración de Martín Villa ayer ante la jueza argentina. El exministro respondió ante la justicia argentina sobre las muertes durante su gestión. Hoy está en las portadas de los periódicos. Defendió su actuación ante la jueza argentina María Servini, dice el periódico El País, que lo había imputado por delitos de lesa humanidad, y dijo Martín Villa: es imposible que en la transición hubiese un genocidio, fue justamente lo contrario. Declaró por videoconferencia desde la Embajada Argentina y aceptó que en los sucesos de Vitoria del año 76, donde murieron obreros, dijo, hubo comportamientos policiales contrarios a los derechos de las personas. Y de hecho llegó a decir que podían merecer ser Martín Villa, que hizo un alegato sobre la defensa de la transición. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención, voy a ver si lo busco bien para decirlo con precisión, porque aunque defendió que la transición fue lo contrario a un genocidio, insistió, pero me llamó la atención que dijo que, ya veréis, voy a buscarlo bien, Bueno, además de que dijo, si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no se encontrase acusado también. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es que reconoció que en los sucesos de Vitoria, dijo, hubo errores graves errores, comportamientos policiales contrarios al respeto de los derechos de las personas, y por lo tanto sería legítimo que se reclamara una reparación justa. Luego añadió, pero una cosa es comprender el dolor y la necesaria reparación, y otra es aceptar un relato de lo ocurrido que lleva a la querella a afirmar incluso que hubo un delito continuado de genocidio, crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Pero esa aceptación de que se podía exigir una reparación justa en esa situación, bueno, pues es bastante llamativa. Está hoy en la portada de los periódicos. Pero os decía, con toda la fotografía, con todo el debate en torno también al PDCAT, ayer vivimos dos noticias que han pasado más desapercibidas en la prensa nacional, a pesar de la importancia que tiene también en este país. Ayer fueron investidos el presidente Núñez Feijóo, ayer por cuarta vez, en Galicia. Ningún político del Estado o de las comunidades ha logrado estar tanto tiempo en el cargo, dice La Voz de Galicia, y el gran reto, decía, espero poder decirles que la pandemia se ha superado. Eso desde Galicia, pero también la investidura de Íñigo Urkullu tuvo lugar ayer. Dijo que va a ser un gobierno para años muy duros, y su programa va a estar centrado en la crisis sanitaria, relegando el debate sobre el autogobierno. La oposición, Bildu, Podemos y el PP exigieron cambios, pero se ofrecen a acuerdos de país. Es el tercer mandato de Íñigo Urkullu que
dice querer liderar un gobierno sólido, tiene mayoría absoluta gracias al PSE. Bueno, así que también noticias que ocurrieron ayer en España. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. No estás sola. Hoy es viernes, que también es tiempo para los oyentes cafeteros. Buenos días, cafeteras. Soy Luz Santos Alfín, vivo en Zaragoza y os voy a contar mis 3 no reencuentros. Mi hermana, que su nombre es La Despertadora, vive en el puerto de Santa María, en Cádiz, desde hace 20 años. Y la verdad es que nos vemos muy poco. Y a mí hemos decidido que este año sí que nos íbamos a ver. En mayo yo iba a ir a verla y de paso pues disfrutar la feria de Jerez. En septiembre ella iba a venir aquí a Zaragoza y íbamos a hacer el tercer encuentro en Madrid en la desvirtualización. Y habíamos prometido que a partir de este año lo íbamos a hacer así desde entonces, pero no ha sido posible. Sí que es verdad que ahora pues se puede viajar, pero como las dos tenemos asma y cada vez que pillamos un resfriado se nos convierte en bronquitis y pues la verdad hemos decidido no arriesgarnos y todavía pues hemos decidido que no es el momento para vernos. Así que espero de todo corazón que para el año que viene podamos cumplir los 3 encuentros y que bueno, que hermanita, que en la distancia, pero que también te quiero muchísimo, muchísimo. Gracias, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues ya os lo habíamos anunciado, una de las novedades para esta temporada es que íbamos a convertir en rutina algo que nos produce mucha satisfacción, que es conversar con Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días, o buenas tardes, buenas noches, siguiendo la rutina del programa. Ay, es que nos da tanto gusto. Cuando lo conté en el programa el lunes, dije, bueno, y que sepáis que a partir de ahora vamos a tratar de conectarnos, como hacíamos de forma esporádica, que siempre nos gusta charlar contigo. Vamos a hablar con Pilar del Río porque tiene una mirada muy profunda sobre la cultura, muy profunda sobre la conexión entre Portugal y España, muy profunda sobre la vida en general. Es además periodista y tiene una posición en materia cultural también muy destacada porque presides la Fundación Saramago y digo, vamos a hablar de lo que sea, vamos a hablar con Pilar, porque este año vamos a necesitar mucha calidez humana. Ahí lo solucionas todo, vamos a hablar con Pilar y dejamos todo lo demás. Bueno, si acaso decir que fui periodista, pero todo lo demás, simplemente que soy de la Resistencia. Bueno, fuiste periodista, eres periodista con mucha frecuencia todavía. Te comunicas con medios de comunicación, con programas de radio, con programas de televisión y siempre con la mirada puesta en la cultura. Pero también sabes qué pasa, Pilar, que yo les decía a la gente, tengo la sensación de que este año va a ser un año muy difícil, que vamos a tener que estar muy conectados emocionalmente porque vamos a tener que soportar pues algo que parecía una pesadilla pasajera y parece que vamos a tener que aprender a convivir con eso y vamos a necesitar estar de la mano más que nunca. Y eso significa estar muy conectados con la cultura también. Es que creo que durante el confinamiento ha habido una cosa que se ha quedado clara, aunque no haya tenido luego una repercusión, no se haya dibujado políticamente o incluso socialmente, pero la importancia que ha tenido la cultura durante el confinamiento y en este tiempo, ¿qué hubiera sido de nosotros sin los vídeos que nos han ido ofreciendo? Hubiera sido de nosotros sin haber podido leer o releer los libros que teníamos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no conociéramos el Resistiré y no hubiéramos podido salir a las 8 de la tarde a cantarlo? La cultura nos ha sostenido, nos ha dado cuenta que nos ponía alas en medio de todas las dificultades y sin embargo no está reconocida. Las personas no se ha reconocido como bien esencial y es un bien esencial. Winston Churchill decía que si no atendemos la cultura, si no leemos a Shakespeare mientras están cayendo las bombas durante la Guerra Mundial, decía, entonces ¿para qué hacemos las guerras? Si en el fondo estamos defendiendo nuestras culturas, defender nuestra cultura es defender
nuestros idiomas, nuestros libros, nuestra pintura, pero no los nuestros de nuestro país, los nuestros como seres humanos, los nuestros como habitantes de un mismo planeta. Entonces yo creo que eso se ha puesto mucho de manifiesto a lo largo de la pandemia. Absolutamente. Y claro, tú tienes la vida te ha colocado en una posición muy privilegiada para observar lo que está ocurriendo en materia literaria, en materia cultural. Presides la Fundación José Saramago, que es un epicentro en Portugal cultural evidente, pero además también por tu propia formación, por tu propia vida, por tu propia manera de ser, también observas todos los movimientos políticos, participas de muchos de ellos, estás siempre mirando desde la proximidad. Por lo tanto, que es un privilegio poder conversar contigo, charlar, y yo lo que decía es que ni siquiera me atrevo a acotar esto, ni siquiera me atrevo a ponerle un marco. Pilar, este es un espacio para que Pilar del Río charle con nosotros, y te prometo que cabe cualquier cosa, cabe hablar de la política global, de la política portuguesa, de las ocurrencias de Donald Trump, o sea que no quiero que sientas ningún tipo de compromiso angustioso con la conexión de la cafetera, sino que es un espacio para tomarte un café con nosotros cada semana y poder intercambiar cómo están nuestros mundos, cómo están nuestros amaneceres por allí, por Portugal, o cuando estás en Lisboa, o si no cuando estás en Latinoamérica, o si no cuando estás en Tías, en Lanzarote. Por allí donde estés nos gusta acompañarte y tomar un café contigo. Así que va a ser una excusa muy buena. Es un privilegio, porque yo tomo el café todos los días con la Resistencia, pero sola. Si de vez en cuando puedo entrar, entonces es como miel sobre hojuelas, que se decía, o que decía el refrán clásico. Es una maravilla porque sigo, y cuando me ha faltado la cafetera porque estábamos de vacaciones, me faltaba algo importante en la vida, tengo que decirlo. Y evidentemente no es un elogio falso a estas alturas del relato, ya no estamos para eso. Es porque realmente nos necesitamos los unos a los otros, nos acompañamos. No es que queremos que nos reafirmen en nuestras ideas, pero sí queremos de vez en cuando conectar con gente que siente igual, que cada uno pensará, por ejemplo, partidariamente de forma distinta, o pensará desde un país distinto, pero que nos unen luego unas mismas ansiedades, unos mismos miedos, y que se pueden expresar, y eso es muy hermoso, y te agradezco que me hagas partícipe de esta magnífica tertulia que es la cafetera, tertulia en el sentido más noble de la palabra. Y poder compartir, muchas veces es verdad, poder compartir, saber que no estamos solos, a veces dice, tenemos miradas parecidas, bueno, sobre todo sabemos que no estamos solos, que eso no es poca cosa en el tiempo que estamos viviendo. Y claro, decía, además Pilar del Río pues está en una plataforma, presidiendo la Fundación José Saramago, en la que participa de muchos actos culturales. Ayer, por ejemplo, tuvisteis un lío que he estado viendo, tenéis la presentación de un libro de Tomás Guerrero, que además no sé si es gallego, vive en Galicia, no sé, me parece que es de Valencia, pero es un autor que ha escrito un libro que se llama El nieto del hombre más sabio, que precisamente presentabais en la Fundación, sobre José Saramago, que conectaba con su abuelo, y también es un español, pero no sé qué conexión tiene, porque creo que vive en Galicia, ¿no? Sí, de Galicia vino y trajo su libro, que es el lanzamiento mundial, fue en Portugal, y va a estar el fin de semana que hay Feria del Libro aquí, y es un libro, es un cómic. Entonces arranca con que un señor delgado, alto, enjuto, que según José Saramago era el hombre más sabio del mundo, pero no sabía leer ni escribir, así arrancó el discurso del Nobel. Entonces ese señor está de una forma sorprendente en Estocolmo, asistiendo al discurso del Nobel del nieto, y tiene sentado a su lado, por estas cosas que tienen la magia, a un señor que se llama Fernando Pessoa. Y entonces conversan los dos y van recorriendo Lisboa y Lanzarote, los puntos saramaguianos por excelencia, hay distintos libros, y bueno, pues es la visión del hombre analfabeto pero sabio, y la visión del hombre sabio y que sabía leer y escribir en varios idiomas, y que era ese portento de la literatura llamado Fernando Pessoa.
Presentasteis ayer este libro, pero además hemos visto que eso vino acompañado de un concierto de Teresa Salgueiro, que es la cantante de Madre Deus, que aquí en España la conoce todo el mundo precisamente por ser la cantante de Madre Deus, Teresa Salgueiro, que también cantó allí. Tenéis un evento en la puerta de la propia fundación. Impresionante, un acontecimiento impresionante. Mira, Madre Deus ya no existe, pero Teresa Salgueiro está cantando sola ahora. Y tengo que decirte, es una mujer absolutamente fastuosa, con una voz... José la conoció, la oyó por vez primera cantar en una casa en Irlanda. Y cuando llegó a Lanzarote dijo, mira qué disco, me gustó tanto que los amigos en cuya casa estaba se lo regalaron. Y decía, es una voz afilada que te va rozando el alma, es impresionante esta cantante. A partir de ese momento comenzamos a oír todos los trabajos de Madre Deus y ahora ya no es Madre Deus, pero es Teresa Salgueiro a solas. Tengo que decirte que el año pasado en la Feria del Libro de México, donde tienes tantos, la cafetera tiene un montón de oyentes. seguidores, un montón de oyentes, sí, un montón de amigos. Impresionante, porque además cuando estoy en algún acto público siempre aparece alguien diciendo, oye, de la cafetera, que soy la Resistencia, y eso que te ocurre en México llama mucho la atención. Bueno, pues presentaba Plácido Domingo su biografía en la Feria del Libro de Guadalajara. Y entonces estábamos tomando un café, una serie de personas que tenían intervención a continuación, en una sala al lado del sitio donde iba a presentar del salón de actos, del auditorio, y entonces, bueno, pues nos estábamos saludando, y yo le digo, Teresa Salgueiro, encantado, y siguió adelante. Y entonces, con mala leche, por mi parte, con perdón, dije, es que me pareció extraño que siguiera de largo, ¿no? Y dije, Madre Deus. Oye, ¿cómo se volvió ese hombre? O sea, es que, y ahí me di cuenta, en el mundo de la música y de la música culta, la importancia que puede tener, que tenía ese grupo. Porque fue decir Madre Deus e inmediatamente volverse a volver a mirar a la persona que tenía enfrente. Y entonces es una forma de cantar estupenda. Teresa Salgueiro tiene una serie de temas nuevos. Está cantando un poema de José Saramago que se llama Alegría y lo está presentando como un manifiesto por la alegría. Dicen, justo en estos momentos, cuando tenemos tantos problemas, cuando parece que vamos a ser rendidos, cuando en el caso de ellos los músicos no tienen conciertos, cuando en el caso de los trabajadores de la cultura tienen tantos problemas, ella dice, vamos a seguir luchando, pero por favor, sin perder la alegría, con alegría, conquistemos la alegría. Y hace una especie de manifiesto por la alegría que me parece maravilloso y que se puede ver si se pone Teresa Salgueiro, Alegría en vídeo, se puede ver. Y de verdad es magnífico. Es un alegato imprescindible porque es verdad, el mundo de la cultura está sufriendo especialmente a pesar de que se ha convertido en algo tan vital, tan imprescindible en este tiempo, pero están sufriendo los avatares del confinamiento, de la crisis, de todo el frenazo. Ha golpeado directamente a la industria de la cultura, de la música, de las actuaciones en directo, del teatro, y por lo tanto también tenemos un compromiso con eso. Pues Pilar, vamos conversando. No vamos a hablar siempre de las cuestiones relacionadas con la Fundación. Pilar decía, no, yo quiero hablar de todo, de todas las cosas que ocurren alrededor de todas las... Pero ya dos eventos muy importantes en la Fundación y nos parece que también queríamos colocar un poquito el foco sobre eso y sobre todo saludar a Pilar y abrir este espacio para hablar de música, de libros, de política, de cultura, de Pilar del Río y del mundo a través de los ojos. Y déjame decirte que fue importante porque los actos no se hicieron en un salón de actos, que no podría ser, dado las condiciones que tenemos de limitación de aforo, pero se hizo en la calle, que donde se puede guardar el 1,5 metros y todas las condiciones de seguridad y de prudencia y de responsabilidad, que por cierto decimos todos los días desde la Fundación, estamos en estado de responsabilidad y el estado de responsabilidad no corresponde decretarlo al Estado, corresponde vivirlo a los ciudadanos. Entonces, desde el estado de responsabilidad quisimos llevar la cultura a la calle, a la rúa, y entonces en la explanada de delante de la Fundación es donde se hizo el concierto y donde se hizo la presentación del libro. Precisamente por eso, porque a la calle, que ya es hora, con todas las medidas
parece que es contrario a las indicaciones. No, vamos a seguir haciendo la vida para ganar la vida. Lo vamos a hacer con muchísima prudencia, siguiendo todas las normas, pero no nos podemos dar por vencidos, porque esto es lo que tenemos y con esto es con lo que tenemos que gestionar la vida, con todas las precauciones, con todas nuestras mascarillas, guardando todas las distancias, pero pensando que tenemos que ganar el futuro. Pero mira qué bonito, la pandemia devolvió la cultura a la calle, con todas las cosas tan terribles que acercó, pero devolvió la cultura a las calles, que eso también tiene algo de metafórico. Pilar del Río, de corazón, gracias. Gracias a ti. Un beso. Y buenos días, buenas tardes y buenas noches. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverentes. Plata o plomo, el mundo en series después de este descanso veraniego. Ana Pastor, Neutral, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal te ha ido? Oye, pues mira que me he acordado mucho de ti porque he aprovechado para ver algunas series de televisión, algunas películas que tenía pendiente, pero la propuesta que nos traes hoy, Ana, me ha impactado muchísimo. He empezado a verla, no he avanzado demasiado. Te diré que cuando me diste la recomendación, vi que lo ponías también en Twitter, no he visto muchos los comentarios de la gente porque no era una serie muy conocida esta, ¿no? No, la verdad es que hablamos de ella, si recuerdas, cuando nos despedíamos antes del verano. Yo también he tenido oportunidad de ver muchas cosas interesantes, creo, y que compartiremos aquí en Plata o Plomo, pero cuando el polvo se asienta, que es como se llama esta apuesta nórdica, es una serie de 10 capítulos en Filmin, hecha en Dinamarca, por dos directoras bastante reconocidas en su país y también fuera. Creo recordar que una de ellas ya ha aspirado incluso a un Oscar en la nominación de películas extranjeras. Y bueno, básicamente, como habrás podido ver en lo que hayas visto, es la historia en torno a, vamos a decir, a un atentado una noche en un restaurante en Copenhague. Cuando digo en torno a, no gira en torno solo al atentado, como ya hemos hablado de otros documentales o series aquí, sino que lo que pretende es contarte los 9 días anteriores y los 9 días posteriores de 8 personas, de 8 historias entrelazadas de alguna manera por ese atentado. Y bueno, me parece que es una apuesta diferente, interesante por la manera también en la que está rodada y porque creo que Filmin tiene este tipo de contenidos, lo hablamos también antes de verano, un poco diferentes a lo que nos hemos ido encontrando otros días. Sí, es verdad que yo no sé si la han recuperado, es del año 2020, o sea que es muy reciente esta serie, no tiene mucho tiempo, ¿no? No, además es también curioso. Yo la verdad es que si no la hubiera visto en Filmin no conocería nada de ella. Quizá mucha gente no ha oído hablar, aunque sí que he visto en redes que algunas personas sí o la habían visto o habían oído hablar. Es una serie que se estrenó en Dinamarca y en Denmark Radio, que es aunque se llame Radio, es uno de los canales, tuvo un éxito de audiencia brutal. Como digo, son 10 episodios. Hay que verla en versión original con subtítulos. Bueno, ya se ve aquí en esos sonidos que estamos metiendo, que aprovecho, por cierto, para decirte que cada vez más gente nos pide que en Plata o Plomo tiremos por la versión original. En este caso, claro, es danés, es más complicado, pero bueno, contamos un poco lo que dice. Esta es una apuesta claramente en versión original. Es muy interesante también escuchar otros idiomas, aunque tengas que leer mucho más los subtítulos. Pero sí, funcionó muy bien allí. Respira un poco, aunque no se parezca a la temática, a Borgen y a ese tipo de series que también se han hecho conocidas. Y hay algún personaje incluso que pueda recordar, pero sí fue un éxito allí en Dinamarca. Lo que estamos viendo es una camada de guionistas europeos. Claro, yo veo los nombres, para mí tanto los actores como la gente de los guionistas, los productores, la fotografía son completamente desconocidos para mí. Muchos de los nombres son daneses
Pero lo que sí que estamos viendo es que se están haciendo unos productos extraordinariamente buenos en prácticamente toda Europa, en un lenguaje que todo el mundo aceptamos muy común, muy compartido, ¿no? El punto de partida es un atentado. 3 siluetas que entran por la puerta de un restaurante en Copenhague y abren fuego contra los clientes, y a partir de ahí lo que vemos es la secuencia, la historia entrelazada de 8 personajes que están presentes allí o que son familiares, y vamos viendo cómo se van interrelacionando, ¿no? El antes, el durante y el después del atentado, y cómo cambia la vida de las personas, ¿no? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er da en dårlig idé bare at droppe ud. Ja. Hvad skal du så leve af, når du bliver voksen? Jeg vil meget gerne spille videre i bandet sammen med nogle af de andre drenge. Så... Efectivamente, son 8 historias, en 10 capítulos aparecen todas esas historias continuamente, digamos que son 8 protagonistas, podemos decir, cuya vida confluye esa noche en ese restaurante de Dinamarca, y bueno, luego creo que hace una apuesta muy interesante, se ha comentado, ¿no?, en las crónicas y críticas sobre esta serie, la apuesta por la luz, la manera de rodar, pero yo creo que también tiene un añadido interesante también, y es que hace una especie de diagnóstico, de radiografía social, en el que en esas historias toca otros asuntos, porque se han empeñado mucho en que el atentado en sí mismo no se recrean demasiado, sea un punto de unión, pero no sea protagonista continuamente, ¿no? Y como digo, es una radiografía bastante buena de una sociedad europea del siglo XXI, en el que se tocan temas como el racismo, como la integración de los inmigrantes y de los refugiados, los tipos de familia que hay en el siglo XXI, la tercera edad. Bueno, creo que eso se refleja muy bien. Alguno de los pasajes que escuchamos habla del tema de los extranjeros, ¿no?, de cómo también en Dinamarca hay trabajos que no quieren hacer los nacionales y que los hacen gente de otros países, como pasa en España y en muchos otros lugares, y eso también se toca de alguna manera. Sí, yo viendo en el primer capítulo, cuando hay un anciano, un discapacitado que se encuentra en un cuarto de baño, tiene una capacidad la serie para... Decían algunas críticas, para dar lecciones de humanidad. Decían, Dinamarca nos da una lección de humanidad con su serie sobre un terrorífico atentado. He visto algunas crónicas así que se han publicado en internet, pero había algunas críticas que decían, ¿por qué es una serie imprescindible? Porque esta es una serie que hay que ver. Una joya de ficción danesa, decían en la crítica de La Vanguardia. Las críticas son extraordinarias. Sí, a mí desde luego me ha gustado. En el primer capítulo, como habrás podido ver, te cuentan que va de un atentado, pero los 5 primeros capítulos giran más en torno a los días posteriores, vamos a decir, al atentado, y luego los otros 5 capítulos, a diferencia de esos, van de los días anteriores a cómo son las vidas de todas esas personas justo antes de los atentados. ¿Y de qué personas estamos hablando? Hemos dicho que son 8 historias entrelazadas, pues ahí es desde un padre que es fontanero, una madre que es camarera, que está esa noche en el restaurante porque trabaja allí y cuya niña cumple 9 años precisamente esa noche. Bueno, hay un chaval de origen palestino pero nacido también en Dinamarca, hay una cantante, y luego hay una figura que a mí me gusta, son todos protagonistas, pero quizá esta tiene un peso muy dramático también, pero muy, muy nórdico, que es la ministra de Interior, que está casada con otra mujer, y no voy a contar mucho, ya sé que a ti los spoilers te da igual, pero a la gente de la cafetería de Neutral no, y bueno, digamos que también de alguna manera está vinculada no solo por la política a ese atentado y a esa noche horrible, ¿no? Y es interesante, yo decía que me recordaba esa figura un poco a la de Borgen, es una mujer con poder, una mujer que en el mundo de la política se mueve muy bien, y de hecho hay uno de los discursos, ahora vamos a escuchar otro, pero hay uno de los discursos que hace que está sacado de la realidad, y es el discurso de después del atentado, de cómo tú puedes echar más odio y más fuego, ¿no?, o puedes intentar calmar los ánimos. Y también la vamos a escuchar ahora, un pequeño extracto, ¿no?, de cómo habla ella en la inauguración de una cárcel, creyendo en la reinserción. Ella dice, sí, os vais a reír porque necesitamos más cárceles, pero es que yo creo que las cárceles tienen que estar bien para tratar a la gente que pueda salir y reinsertarse. Men jeg mener, at hvis vi har et ønske om at få disse svin tilbage i vores samfund, så er det helt nødvendigt at behandle dem som mennesker, der kan blive et aktie for alles andre, når de kommer ud igen. Claro, decía la crítica de La Vanguardia que esta es una serie muy recomendable para aquellos que se interesan más por las consecuencias del terrorismo en sus víctimas que por los motivos que llevan a cometer los ataques o la lucha antiterrorista o el terrorismo en sí, ¿no?
y quizá es verdad que el impacto sobre la gente, sobre los ciudadanos, pues tiene su acogida en esta serie, que por cierto tenemos que comentar toda esta polémica. Ya hablamos aquí hace 48 horas de la publicidad en torno a Patria, que la serie de HBO que ha incluso ha provocado la reacción del autor del aclamado libro. Y también, en efecto, ahí, sin embargo, se fijan más en las raíces y un poco también en las consecuencias, pero digamos en el foco del contexto del terrorismo. Y son dos universos completamente diferentes, pero también es una serie que está de extraordinaria actualidad ahora por toda esta polémica. Yo tengo muchísimas ganas de verla. El libro me pareció un retrato contemporáneo, ¿no?, de lo que se ha vivido en este país con ETA, de cómo las víctimas han tenido que aguantar tantas cosas incluso siendo víctimas, ¿no? Ahí recuerdo una frase tremenda imagino que mucha gente ha leído el libro y esto no es spoiler porque es la historia de ETA, pero hay una de las frases de la madre de uno de los etarras que dice: ¿hasta cuándo las víctimas son víctimas? Una cosa así, ¿no? Y dices, pues mira, es que si han matado a su marido va a ser una víctima toda su vida, ¿no? Es un poco poner el contraste, ¿no?, de cómo lo vive una parte de la sociedad y cómo lo vive otra parte de la sociedad en Euskadi. Y lo curioso, ¿no? Hay que ver Patria, a ver qué enfoque hace. Yo tengo muchísimas ganas, la verdad. Hoy he visto un tuit esta mañana que decía gente criticando el cartel, que es criticable, ¿eh? Yo lo hago, creo que no se puede equiparar una cosa con la otra, de un libro que no ha leído sobre una serie que no ha visto. Esto también es Twitter. Pero en el caso de Cuando el polvo se asienta, creo que tiene una mirada diferente a lo que se ha visto hasta ahora, probablemente en el tema de los atentados yihadistas, porque se centra mucho más en las historias humanas y en cómo te recuperas de una cosa así, ¿no? Y de cómo es imposible que el polvo se asiente tan rápido cuando has vivido una experiencia tan traumática, ya seas víctima directa o familiar. Y luego efectivamente toca, y vamos a escucharlo también, el tema del racismo en la integración, que está muy presente en nuestras vidas y que habla lo que decíamos antes, ¿no?, de los extranjeros, de cómo se adaptan o no se adaptan. Halløj. Så, nu kommer du vist nu. Ja. Ja, så smutter jeg. Tak. Nå, min ven. Jeg er så snart færdig med at skabe dig. Jeg ved ikke også en helt måge. Hvorfor ansætter jeg alle de fremmede? Fordi der ikke er så mange, der har lyst til det her. Så, nu skal vi se her. Nu tørrer jeg dig lige, ikke? Kan du læne dig frem? Okidoki. Sådan. Cuando el polvo se asienta está en Filmin, es una serie absolutamente aclamada por la crítica que nos permite recuperar ya la tensión en la vuelta, en el inicio de curso político. Como digo, tiene una mirada diferente sobre el terrorismo, sobre las consecuencias del terrorismo entre la gente, entre las víctimas, y es una serie que además tiene una gran puntuación en todos los rankings, así que una serie muy, muy recomendable. Ana Pastor, Neutral, gracias de corazón. Un abrazo fuerte. Un abrazo y qué bien poder volver por aquí a la cafetera La Resistencia con Plata o Plomo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. Buenos días, cafeteros. Sobre el tema este del cartel de Patria y la que se ha montado, me sorprende bastante el poder que tiene al final sobre el relato, la derecha en este caso, porque sobre la guerra civil siempre ha habido un relato muy equidistante, siempre ha habido un relato de dos mitades, de dos bandos, de equiparar, y siempre se ha visto como algo revisionista considerar que no era una lucha entre iguales. En cambio, en una cuestión como la de ETA, que al final es beneficiosa para la derecha porque usa continuamente el miedo, en cuanto se habla de hechos probados como son las torturas que hubo a muchísimas personas relacionadas con otros dirigentes del entorno de ETA, ese relato no se puede realizar, no se puede hablar de ello. Habría que pensar un poco sobre estos temas. Un saludo. Ayer vi la polémica que se desató en redes con el tema del cartel de la serie Patria de HBO y la verdad es que no entendía nada. Yo he leído el libro y es muy claro con respecto a la postura de ETA, de la situación política en el País Vasco y vamos, no entiendo la polémica. Creo que el cartel no es para nada equidistante y que simplemente refleja pues dos escenas que salen en el libro.
sin más, o sea, es que no entiendo nada. Y que además saliera el autor también diciendo que le pareciera que no era apropiado, pues tampoco lo entendí mucho, la verdad. Pero bueno, veremos la serie, que seguro que si refleja lo que pone en el libro, estará genial. Saludos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues sabéis además que aquí en La Cafetera cada semana analizamos desde una perspectiva diferente la manera en la que los medios de comunicación internacionales hablan sobre España. Por eso nos permite ver qué imagen estamos proyectando en el exterior y también con mucha frecuencia nos muestra de una manera... con una cierta distancia emocional lo que ocurre en España, así que es más aséptica, nos explica muy bien la realidad española leer lo que se publica sobre nuestro país en el extranjero. Y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En unos días en los que, claro, la actualidad ha estado completamente protagonizada por el coronavirus, la prensa internacional ya está señalando a España, también a Madrid, como uno de los epicentros de esta segunda ola, ¿no? Sí, realmente llama la atención y además no son medios menores. En esta semana el New York Times y The Telegraph, sobre todo, son dos de los medios más importantes que directamente han hablado claramente de segunda ola y sobre todo que señalan que España está siendo un poco algo así como el presagio de esta segunda ola que adelanta que probablemente se extienda al resto de Europa. Pero en este sentido sí llama la atención, ¿no? Como podríamos ironizar un poco que los medios internacionales también parece que se están ensañando con Madrid, porque por ejemplo había un titular muy llamativo de Telegraph que decía esto, ¿no? Entre interrogantes, pero decía: está Madrid llevando a España y a Europa a la segunda ola de coronavirus. Y lo que destacaba tanto el diario británico como el New York Times un par de días antes es que las tasas de contagio en España ya son incluso más rápidas que las de Estados Unidos, son el doble de rápidas que las de Francia, que es el segundo país de Europa que digamos estaría en cifras cercanas a las de España y hasta 8 o 9 veces las de Italia, ¿no? En este sentido se destaca que hay una gran preocupación. Además, por ejemplo, The Telegraph señalaba que el hecho de que Madrid sea la ciudad más golpeada en España, pues genera bastantes temores por el hecho de que se trata de un centro tanto de transportes como socioeconómico que puede producir que haya una mayor propagación de los contagios y de la pandemia a las zonas vecinas, incluso a los países vecinos, ¿no? En este sentido no se limita la situación a España, sino que ya se advierte otros medios también como Forbes o por ejemplo medios alemanes o medios franceses. Südwest también, por ejemplo, destacaba esto, el auge de contagios en Madrid. Sí se señala que Europa podría estar ya entrando en una segunda ola de coronavirus. Es verdad que, por ejemplo, algunos medios también destacan que los datos de hospitalización son algo mejores y los datos, digamos, de presión hospitalaria y de cómo está afectando al sistema sanitario son mejores, pero ya os digo que se ha instalado la percepción y la sensación en el exterior de que en estos momentos pues España está siendo un poco, igual que Italia fue algo así como el presagio, el precursor de la primera ola en Europa, pues que España está ocupando ese indeseado liderazgo. También ha habido algunas críticas muy importantes para el gobierno. Hemos visto en el Financial Times, se apuntaba a Sánchez, decía, han tirado el guante a las comunidades autónomas y señalaban en parte a la gestión del gobierno, ¿no? Sí, en realidad lo que destacaba era un poco cómo en este inicio de segunda ola, y después de haber sido, de haber tenido un cierto éxito, que la verdad es que al gobierno español se le da bastante crédito por haber controlado, incluso adoptando medidas muy duras. Hay un cierto consenso en que España sufrió uno de los confinamientos más duros de toda Europa por haber controlado la primera ola. Sí que es verdad que le ha dado un cierto crédito al gobierno y, por ejemplo, lo que destacaba el Financial Times es que en este rebrote y parece inicio de segunda
segunda ola, pues Pedro Sánchez estaba adoptando un papel como de mayor distancia, ¿no? Incluso el titular decía eso, ha lanzado el guante a las comunidades autónomas. En este sentido, sí que se vislumbraba en este artículo como cierta intención de Pedro Sánchez de repartir el peso, ¿no? Es un poco lo que decía en este artículo, que lo firmaba el corresponsal aquí en España, Daniel Dombey. Destacaban un poco eso, ¿no? Que el gran precio que pagó el gobierno español durante el primer confinamiento, ahora Pedro Sánchez estaba intentando repartirlo sobre las comunidades autónomas. En este sentido, también destacaba que las comunidades autónomas, pues algunos presidentes regionales, no nombraba ninguno en concreto, pero sí dejaba entrever que algunos no habían sido muy eficaces en ejercer las medidas y las competencias que les correspondían para intentar pues prevenir esta posible segunda ola. Pero lo que alertaba era un poquito eso, el riesgo de que hubiera otra vez una especie de choque y de echarse la culpa y de no tomar el toro por los cuernos y de no afrontar la actual situación. Pues otra de las noticias que también han tenido muchísima repercusión, claro, aquí en España especialmente, pero como siempre la prensa internacional tiene la mirada puesta en la Guerra Civil Española, la dictadura española, la figura de Francisco Franco, todo este periplo judicial que ha ordenado a los Franco devolver el Pazo de Meirás ha tenido también bastante repercusión fuera, ¿no? Sí, he encontrado artículos en la BBC, en The Guardian, en la televisión austríaca, en medios franceses, alemanes. La verdad es que ha llamado bastante la atención. Es verdad que el Pazo de Meirás es un asunto, digamos, que hasta ahora había tenido un cierto recorrido en la prensa internacional, pero no excesivo, pero a raíz de la exhumación y de esta batalla que muchos medios destacan que ha intentado o que está intentando emprender la familia y los herederos del dictador en los tribunales para un poco defender su legado, pues en este sentido sí que se está destacando. Ya os digo que ha causado bastante impacto, ¿no? Sobre todo el hecho de que un juez en España, una jueza en este caso, pues haya ordenado a la familia que devuelva el Pazo de Meirás, este palacete, esta residencia de verano, que es lo que se destaca, que ha sido residencia de verano del dictador y de su familia durante 80 años, que una jueza haya dictaminado que pertenece al Estado porque la venta fue fraudulenta, pues realmente ha impactado y ha llamado bastante la atención. Algunos medios, la BBC, por ejemplo, recuerda que este conflicto surgió cuando el Parlamento gallego pues declara el Pazo bien de interés cultural y ordena que se abra al público. La familia lo rechaza por considerar que es propiedad privada, incluso lo pone a la venta, y todo esto pues genera esta demanda del gobierno español, que ahora ha conseguido este triunfo, al menos en los tribunales, para recuperar este palacio y este Pazo que en este sentido pues la prensa internacional destaca, ¿no? Recuerda un poco la historia de cómo fue por suscripción popular, pero se ha demostrado que hubo muchas familias que fueron obligadas a participar, y en este sentido pues la jueza ha reconocido que la venta fue fraudulenta y lo ha declarado nula. También hay otro asunto relacionado también con el coronavirus. En el New York Times era un artículo de David Jiménez, también lo han dado en ese periódico en la versión en inglés, sobre algo que ha llamado mucho la atención. En efecto, las discotecas son más importantes que los colegios en España. Era una afirmación que hacía David Jiménez, pero que es verdad, hemos visto que luego fue trending topic y todo en Twitter. Sí, la verdad es que es un artículo que solamente por el titular realmente, además no lo dejaba en interrogante, sino que prácticamente lo afirmaba, ¿no? Y destacaba cómo en España pues el debate y todo el esfuerzo político se había puesto en reabrir las playas, en el fútbol, las corridas o las discotecas y el ocio nocturno, y sin embargo algo tan importante como la educación se había dejado para última hora, ¿no? Prácticamente el debate se había iniciado una semana antes del inicio previsto de las clases, y en este sentido el artículo de David Jiménez, que originalmente se publicó en la versión en español del New York Times, pero que ha sido esta semana, a finales de semana también ha salido en la versión en inglés, lo que denunciaba era un poco eso, ¿no? Los problemas y la necesidad de que España aborde una reforma del sistema educativo en profundidad, y cómo una vez más, a pesar de la pandemia, que se podía haber incluso utilizado para ello, pues cómo se había dejado de lado, y destacaba esto, ¿no? Que las discotecas parecían más importantes que las escuelas en España, y lo señalaba y lo criticaba. Era bastante crítico, además, con en general todos los gobiernos de la democracia, que ninguno había sido capaz de, digamos,
afrontar o una reforma o llegar a un consenso sobre este tema y de hecho se mostraba muy crítico con los políticos por esto, ¿no? Y decía que esta era la mejor prueba de la necesidad de que España abordara una reforma educativa y hubiera un debate serio y profundo sobre esta cuestión en el país. Así que, en fin, la pandemia, que ha tenido, como es natural, un extraordinario protagonismo en la prensa internacional. Bueno, os hemos anunciado a lo largo de esta semana que va a ser una temporada en la que vamos a poner mucho interés en conectarnos aún más, si se puede, con nuestra audiencia de La Cafetera. Y uno de los lugares donde queríamos ejercitar esto es precisamente en el tiempo en el que Ainhoa Goñi construye realidades y dándole una nueva vuelta de tuerca a esa sección, que a partir de ahora va a estar inspirada en las historias reales de los oyentes. Hoy está inspirado en la historia de un oyente que se puso en contacto con Ainhoa diciendo, pues a mí me ocurrió una cosa que mira, te quiero contar, JSED. Y ahora veo que se están intercambiando en Twitter, que Ainhoa Goñi ha puesto un tuit muy simpática diciendo qué nerviosa estoy entre Minions. JSED contesta con otro gif animado de un hombre intentando beber de una botella de agua pero con un pulso temblante que le salpica por todas partes, y dice Ainhoa Goñi, estoy deseando leer tus comentarios. Bueno, es la historia de JSED, pero probablemente es la historia de muchas de nosotras, y probablemente, además de que nos podemos proyectar a través de las palabras, podemos vivir también historias de terceros que además son compañeros de armas en esta resistencia cafetera. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Ay, si era esperada una sección en La Cafetera, esa era la de los relatos de Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas. Ay, ya se acabó el verano, Ainhoa Goñi, se acabó el tiempo de las esperas y de la relajación y de mirar a las nubes pasar. Bueno, pues teníamos muchas ganas de hablar con Ainhoa Goñi porque ella ya lleva dando algunas pistas a través de Twitter, a través de las redes sociales sobre esta nueva temporada y sobre la manera en la que se iba a enfocar este espacio de los viernes en los que nos regala un relato siempre Ainhoa Goñi. Decíamos, como queremos intensificar la relación con los oyentes, profundizar en la relación con los oyentes, Ainhoa Goñi de pronto dijo, ¿sabes qué podía ser bonito? Que las historias estuvieran inspiradas en las vivencias de los propios oyentes y de ahí construir unos relatos, ficcionarlo, pero trasladárselo al resto de los oyentes, al resto de la audiencia. Oye, qué bonita idea, Ainhoa. Me parece una idea tan bonita, tan preciosa. Bueno, muchas gracias. Realmente ha salido por los oyentes. Es que no había otra forma de enfocarlo, te lo digo de verdad. Porque a lo largo de toda la temporada pasada, ha funcionado muy bien, como se dice, ¿no? Pero bueno, así en concreto y a lo personal, ha ido genial. Porque después de cada viernes, mucha gente me iba escribiendo, he tenido muchísimo contacto con los oyentes, he tenido la posibilidad de conocerles más porque yo llevo menos tiempo y es verdad, es como que les he puesto cara y les he puesto sentimientos e historia. Y me ha gustado mucho porque me iban comentando, mira, este relato me recuerda mucho a una historia que he tenido, o esto me ha gustado porque me recuerda a tal. Y poco a poco yo decía muchas veces, me encanta la historia, tiene un relato. Y lo decía tantas veces que dije, ¿por qué no? O sea, nos permiten ellos, nosotros les contamos muchísimas cosas cada día y nosotros en concreto justo los viernes, y ellos nos cuentan y nos han contado en privado mucho. Digo, ¿por qué no? Algunas historias, algunos datos, ¿no? Algunos, como decimos, algunos titulares, ¿por qué no? Reinventamos, reescribimos o, como digo yo, ponemos en bonito lo que nos van contando y salió ya así. Ainhoa Goñi ya se había inspirado en algunas historias que observaba, hemos escuchado historias, algunas de ellas incluso fueron de oyentes, pero en este caso va un paso más allá. No sé si recordaréis, la audiencia de este programa, cuando tratamos aquella serie de ficción, serie de televisión, Modern Love, que se inspira en historias de amor reales vividas por los lectores del New York Times. Bueno, pues esto es un paso
parecido, tiene algo de paralelismo con eso. Y cada semana, entonces, Ainhoa Goñi irá seleccionando las historias que le vayáis haciendo llegar relacionadas con cualquier ámbito, con cualquier tema. Habrá historias de amor, habrá historias de desamor, habrá de dolor, también laborales, de lo que sea, y las reconvertirá, las reconstruirá y nos las trasladará aquí en formato literario, como hace ella, con tanta habilidad, con tanta sensibilidad. Y además viene de la mano de también un actor que nos ha acompañado y que ha hecho posible también esta sección, nos ha acercado a muchos otros actores, compañeros suyos de profesión, y le ha puesto voz a muchos de los relatos en este programa. Pachi Freites, muy buenos días. Hola, muy buenos días. También teníamos muchas ganas de hablar contigo para saber cómo habías pasado este verano, qué tal estabas, ya te desconfinaron, te sacaron, da gracias si no te vuelven a confinar, pero habrás podido por lo menos sacar un poquito de lo que supuso el encierro, sacarlo a la calle. Sí. Ha sido un verano, un poco a trompicones, pero bien. Hemos pasado un buen verano y ahora pues a intentar enfocar el otoño con optimismo. Los actores, oye, estábamos diciendo antes lo difícil, la manera en la que todo el confinamiento ha supuesto una crisis brutal para la cultura, para las artes, para este sector, para esta industria, que tiene que caminar en unas dificultades enormes. No ha sido tu caso, que no has parado de trabajar, has tenido mucha suerte en ese sentido, pero tienes un montón de compañeros, nos decías, que están pasando dificultades atroces, especialmente técnicos, gente que se dedica al directo, un montón de cosas, ¿no? Sí, efectivamente así es. Hombre, todo lo referente al audiovisual, la verdad es que está todo funcionando y funcionando bien. Ha habido alguna serie que ha tenido que parar por algún caso de coronavirus, pero digamos que la máquina camina y camina a buen ritmo. Pero claro, otra cosa muy diferente son las artes escénicas. Todo lo que tiene que ver con el escenario es un verdadero desastre. Sobre todo porque resulta verdaderamente triste que precisamente las artes escénicas yo creo que son el apartado que más y mejor ha hecho los deberes para garantizar que los espectadores vengan a un lugar verdaderamente seguro, ¿no? Sí. Y aún así tienen que soportar algunas condiciones que resultan absolutamente insultantes cuando luego ves una plaza de toros abarrotada de señores que gritan, fuman puros, muchos de ellos sin mascarilla y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este país es así. Totalmente. Bueno, pues oye, te agradecemos muchísimo que nos ayudes también a impulsar este espacio de nuevo, Pachi Freites, a acompañarlo, a guiarlo, además a acercarnos tanto a regalarnos tu voz como la de muchos otros compañeros tuyos de profesión, porque le ponéis un marco muy especial a estos relatos de Ainhoa Goñi. Que yo te quería preguntar, Ainhoa, claro, evidentemente el protagonismo está trasladado a los oyentes, y esta es la historia de totalmente. Es la historia de un oyente, de Seth. Sí, de J. Seth, sí. ¿Cómo es? Bueno, pues a mí, me gusta mucho empezar con este relato, básicamente porque hemos compartido mucha información durante bastantes meses. Además, pobre, ahora que lo oye, pero de forma inocente al principio. Al final, pues te comenta el primer relato, la primera historia. Empezó por casualidad y es eso, vas compartiendo como con cualquier persona que conoces a través de las redes sociales, un poquito más porque al final ellos saben quiénes somos nosotros, y surgió, pues muy casual. Es una persona muy abierta que cuenta de una forma que a mí me gusta mucho lo que ha ido sintiendo en distintas historias, compartía mucho además y le escribe, y eso lo he notado también por el interés que tenía en los relatos, y me contó una historia muy bonita que a mí me ha gustado especialmente porque habla del juego, de como yo decía, casi como si fuese casi un ajedrez o un parchís, cómo conoces a alguien, los nervios, cómo vuelves a ver a esa persona, a esa chica en este caso. Y juegas, te fijas en cada detalle, ¿no? A ver si le interesas, si no. Y también cómo compartes cosas. Y en este caso, además, coincide en un momento de la historia de España muy peculiar. Y ahora cuando se lea el relato, los oyentes lo verán. Y conecta mucho con muchos días en la calle, con reivindicación, con lucha, con sueños, ¿no? Y es verdad que me salió solo. Yo lo decía cuando me lo estaba contando.
bueno, yo me dediqué a escribirlo, además fue como un ataque y espero que salgan así todos, ¿no? Fue fantástico. No sé, para mí es un regalo, de verdad, que me vayan a contar historias así las personas, los oyentes que nos están escuchando ahora, porque es una forma de conocerles, pero una forma a la vez que yo creo que nos va a pasar a todos, de decir, yo he estado ahí, yo he vivido eso. Porque tenemos momentos distintos. Nos podría escuchar cualquier persona en cualquier punto del mundo y se ha enamorado en condiciones parecidas, a lo mejor en otro lugar, pero ha tenido esas sensaciones, ha tenido esos miedos, ha tenido esas ilusiones. Y sí, es como poner por escrito las historias, con detalles concretos, pero las historias que hemos vivido muchos, ¿no? Y los momentos esos emocionantes del me besará, apostará por mí, ¿qué va a pasar, no? Y por eso me ha gustado muchísimo. Es como recuperar la ilusión por el amor, digamos, más puro y más veraz. Pues esta es la mirada de Ainhoa Goñi sobre una historia real de un oyente que nos permite vivirlas a todos un poquito también. Oye, pues Ainhoa Goñi, bienvenida a esta nueva etapa. Pachi Freites, bienvenido a esta nueva etapa. Gracias por este regalo, gracias por esta nueva vuelta. Os digo una cosa, damos 4 claves para que nos cuenten las cosas. Eso es, perfecto. Si os parece, bueno, sabéis, mi Twitter está ahí. A través de cualquier mensaje yo lo voy a contestar, lo podéis hacer mensaje directo y os puedo dar mi correo y me mandáis lo que queráis. Yo os digo, no tiene que ser con todo lujo de detalles, porque esa no es la clave, no tiene que haber nombres, puede ser anónimo si queréis, no hace falta citaros. Lo que queráis, las normas en ese caso las ponéis vosotros, yo lo que os propongo es un juego, una foto, un audio, por deciros algo, de 1 minuto con alguna historia loca, divertida o peculiar, por intensa, por lo que sea que hayáis vivido, y ya está, y a partir de ahí intentamos crear magia, a ver si lo conseguimos. Pues hay muchas formas de comunicación. Podéis dirigiros directamente a Ainhoa Goñi a través de su cuenta de Twitter, podéis enviar un mensaje a las cuentas del programa, un audio de voz al WhatsApp. Nosotros se lo vamos a ir haciendo llegar todo a Ainhoa Goñi. Y de lo que se trata es eso, de que contéis alguna historia. Puede estar relacionada con el campo de vuestra vida que queráis, con cualquier vivencia que hayáis tenido, con cualquier cosa que a vosotros os haya resultado intensa. Se lo trasladáis y que Ainhoa lo convierta en una historia literaria y lo traslade aquí al programa. Ainhoa Goñi, gracias. Gracias a ti y bueno, y a todos por compartir esas experiencias con nosotros. ¿Con qué título comenzamos? Se llama Parchís. Pues es Parchís, la historia de J. Seth con la voz de Pachi Freites. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Llevo jugando al parchís media vida, moviendo fichas en un tablero muy particular. 2 somos los jugadores fijos, mientras que los otros huecos, por llamarlos de alguna forma, se van completando a tiempo parcial por jugadores más o menos al azar. Aparecen, juegan un rato, ganan o pierden, avanzan o retroceden, se estancan, alguien se los come y, claro, se tienen que ir, porque les echamos del juego. Y entonces nos quedamos los 2 jugadores de siempre, tú y yo. El problema es que esos 2 jugadores no sabemos si jugamos juntos o por separado, porque nunca hemos llegado a formar equipo. Ay, ese siempre ha sido el problema. Y mira que jugar en equipo se nos da bien. ¿Os suena esta historia? ¿Os ha pasado a vosotros también? Decidme que sí. Porque si soy el único con una historia así... En fin. Porque sé que es un amor platónico versión idiota. ¿En serio? Totalmente idiota. Ahora entenderéis el porqué. Porque ella y yo hemos echado partidas 1000 veces, pero nunca en el mismo equipo.
A veces ni en el mismo tablero. Pero siempre nos hemos visto jugar el uno al otro en la distancia, como de reojo. Pero sí, sin tocarse. Ay, con lo bueno que es dejarse de teorías y de filosofías, mandar a Platón a la mierda, perdón, a los filósofos, pero a la mierda, y liarse la manta, perdón, la túnica griega a la cabeza y a lo loco, a besar, a diestro y siniestro. Y se acabaron las tonterías, porque hay veces que hay que dejarse de reflexiones y actuar, tomar decisiones. Pero no. Lo nuestro es Platón y la mitad de los filósofos griegos, chinos, que pensaban mucho como nosotros, pero lo que es tocar, tocaban poco. Anda, pues como nosotros. A mí me ha tocado ser Heráclito. Para quien no lo tenga ubicado, puedo decir que era conocido por llevar una vida solitaria. Repito, solitaria. Y es uno de los primeros en desarrollar la metafísica. Sí, mucha teoría y poca práctica. Ese ha sido siempre nuestro problema. Hemos pasado tantos años de juegos, que pasamos del parchís a los juegos de rol y de lo analógico a lo digital. No os digo más. 1000 años de juegos, de miradas cómplices y de miedos que no nos han hecho avanzar. Y te juro que me dejaría matar en cualquier partida, o que me comieras todas las fichas una y otra vez con tal de volverte a ver. Yo solo quiero jugar contigo. Ay. Y yo debo de ser un romántico, porque mientras aullábamos defendiendo a Assange frente a una embajada, y mira que las cosas estaban difíciles, yo me perdía en tus ojos, en tu forma de gritar y en la furia contenida que salía de cada palabra que decías. En vez de una calle de cualquier ciudad, yo podía haber estado gritando contigo frente a las puertas del mismísimo infierno, a 60 grados y con bufanda y guantes de lana. En serio, no me importaría nada. Si a mí, con tal de estar contigo, todo me daba igual. Y seguí siendo un romántico o un loco, porque cuando paseábamos una y otra vez en las manis y en las reuniones del 15M, yo solo te veía a ti. Uy, mira que había gente. Corríamos, gritábamos, pedíamos justicia, y yo, aunque no te dabas cuenta, te pedía un beso sin palabras. Y filtré más pullitas en nuestras conversaciones que en los papeles de Wikileaks, pero tú no te dabas por enterada. Tú protestabas, yo organizaba acciones, tú gritabas, yo llevaba pancartas, tú me mirabas escribir rimas con las que atacar la injusticia, yo me moría de amor. Ay, así de simple. Así de difícil. Yo gritaba al mundo entero que quería libertad, justicia, unidad, que quería la paz. Me enfrentaba al mundo con mi cuerpo. Defendíamos con nuestras fuerzas lo que creíamos justo, necesario, imprescindible, como hacías tú. Pero en vez de gritar tan fuerte, alguna vez tendríamos que haber parado. Bajar el tono, templar la voz, mirarnos a los ojos y decirnos que nos moríamos por tener un minuto o una vida entera solas. Pero no lo hicimos. ¿Y soy bobo? Sí. Porque no solo no me lancé, sino que te hablé bien de un amigo mío porque a él le gustabas. Anda que... Vale que es muy generoso y bla, 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 bla. Pero si llega a volver a pasar... En vez de recomendarte a mi amigo, ya te digo yo que te habría metido un muerdo aunque me esperase una torta histórica. Y luego va y te interesó el amigo que yo te recomendé. Anda que... Lo que hice es como jugar una partida de cartas apostando fuerte y yo con las cartas del revés para que todos las vean. Ay... Siempre llegué tarde porque o no era tu momento o no era el mío, pero nunca estábamos solteros a la vez y nunca nos atrevimos a dar ese paso. Me daba miedo. ¿Por qué voy a interesarle?, me preguntaba yo. Mira que soy idiota, ¿eh? Bueno, y ella también, porque no darse cuenta de que mi cara de bobo era de amor y no de que me faltase un hervor. Y un día nos dijimos más cosas que en un manifiesto libertario. Yo le confesé mi amor sin tapujos, aunque muerto de vergüenza. Y ella me echó en cara que yo nunca lo había intentado y que siempre había dado por hecho que no quería nada con ella. Dios, qué importante es la comunicación, qué importante es contarse las cosas y qué importante lanzarte a la piscina, porque alguna torta igual te llevas.
Pero solo con que una vez ese alguien especial no te dé la torta, sino un beso, ese beso ya quita el dolor de las tortas que estén por llegar. Eso os lo digo yo. Y cuando nos dijimos todo, di 1001 pasos. Pero no podía ocurrir porque ella ya jugaba con otro. Y creo que no al parchís, precisamente. Sí, es exactamente lo que pasó. Me lancé a la piscina, sí. La piscina tenía agua, sí. Ella una torta no me pegó, pero vaya, que me echaron de la piscina al minuto 2. Y han pasado casi 10 años desde que me perdí en tu sonrisa por primera vez. Han pasado casi 10 años desde que solo te veía a ti en cada manifestación y desde que solo veía tu rostro en la multitud. Pero ahora estoy preparado. Tengo fichas y ganas. Y sé que, aunque la perdamos, la próxima partida la quiero jugar solo contigo. Sí, en el mismo tablero. No sabes cuánto me gustaría que estuvieses escuchando este relato. Si te apetece, te espero en la casilla de salida. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.